Cada mes, decenas de miles de traders intentan pasar exámenes de fondeo con el objetivo de poder hacer trading y ganar dinero con ello sin la necesidad de arriesgar sus ahorros. Sin embargo, más del 92% de traders no son ni capaces de fondearse, gastándose centenares de dólares al mes comprando exámenes de fondeo. Pues este vídeo es un tutorial completo en el que te explicaré paso a paso cómo pasar cuentas de fondeo para poder vivir del trading aunque tengas poco dinero, ya que trataré todos los temas que necesitas conocer, empezando por lo más básico, explicando qué es una cuenta de fondeo, cómo funcionan y ganan dinero las cuentas de fondeo, cuáles son las mejores cuentas de fondeo y cómo elegir una cuenta de fondeo, hasta lo más avanzado, explicando cómo pasar una cuenta de fondeo, las mejores estrategias de trading para pasar cuentas de fondeo e incluso un módulo de fiscalidad para que sepas cómo declarar tus ganancias. Como ves, se trata de un tutorial en el cual hay todo lo que necesitas saber para aprender a hacer trading con cuentas de fondeo y servirá tanto para traders principiantes como para traders avanzados. Además, he dejado en la barra de reproducción los capítulos del tutorial, simplemente para que puedas avanzar o retroceder en función de lo que más te interese. Habiendo dicho esto, vayamos con el vídeo. Lo primero que quiero destacar es que precisamente por la falta de regulación que hay detrás de este nicho, hablaremos de ello más adelante, los aspectos relacionados con las cuentas de fondeo son cambiantes constantemente y lo que hoy en día se asegura de una determinada manera, dentro de un año puede ser de una manera totalmente distinta. Pero lo que no cambia nunca es la definición de qué es una cuenta de fondeo y es justamente por lo que vamos a empezar. Una cuenta de fondeo es simplemente una cuenta de trading ficticia que una empresa te presta para que hagas trading, permitiendo que te lleves un 80% de media de los beneficios que obtengas haciendo trading. Y digo un 80% de media porque en la medida en la que va avanzando este sector, cada vez hay más variedades en este sentido. Y luego hablaremos de la realidad que hay detrás de las cuentas de fondeo, pero ahora, de entrada, vayamos de menos a más. Para que lo entendamos, es muy habitual que haya muchas personas que tengan poco capital o pocos ahorros para poder hacer trading. E independientemente de la gran rentabilidad que puedan obtener debido a su gran conocimiento o sus buenas habilidades haciendo trading, el beneficio final es realmente bajo. Por ejemplo, imaginémonos una persona que obtiene un 3% mensual de beneficio haciendo trading y tiene una cuenta de $10.000. Esta persona lo que está obteniendo es unas ganancias de $300 al mes. Estaremos de acuerdo con que obtener un 3% de rendimiento mensual es un buen número. Sin embargo, el generar $300 de beneficio te da para poder vivir en pocos países del mundo. Pues con las cuentas de fondeo esto aparentemente se termina. Se termina porque esa persona, en vez de generar $300 al mes con su 3% de rentabilidad mensual, si es capaz de obtener una cuenta de fondeo de $200.000, lo que está generando son $4.800 al mes, ya que el 3% de 200.000 son $6.000, pero la empresa de fondeo recuerda que se lleva el 20% de esos $6.000, lo que, si hacemos el cálculo, representan $1.200. Así que $6.000 de beneficio menos el 20%, que son $1.200, le queda a ese mismo trader $4.800 de beneficio por hacer literalmente lo mismo, lo que significa estar multiplicando por 16 el beneficio que esa misma persona obtendría con su capital propio. Todo esto parece muy bonito, y en parte puede llegar a serlo, pero vayamos un poquito más adelante y veamos cómo funcionan en realidad las cuentas de fondeo. Cuando tú quieres pasar una cuenta de fondeo, tienes que buscar una empresa que te la proporcione. Luego más adelante hablaremos de las mejores empresas de cuentas de fondeo. Y además, esa empresa te va a proponer un examen que tú vas a tener que pasar para poder adquirir la cuenta de fondeo. Luego hablaremos también de cuáles son esos exámenes y cómo pasar exámenes de cuentas de fondeo.
Podrías pensar que en el momento en el que tú estás haciendo trading, la empresa de fondeo vive y genera beneficios del 20% que tú le estás pagando. Te quedas un 80% y la empresa de fondeo se queda el 20%. Pero recapitulemos en la definición de empresa de cuenta de fondeo, y es que es una cuenta ficticia, no es una cuenta real, es una cuenta demo. Así que la pregunta es, si es una cuenta demo, ¿de dónde viven las cuentas de fondeo? ¿De dónde sacan los beneficios? Pues efectivamente, las empresas de fondeo obtienen los beneficios y rendimientos de las personas que pagan exámenes, pero no son capaces de superarlos. Y hablaremos más adelante de las regulaciones y las quiebras referentes a las cuentas y empresas de fondeo, pero en su momento MyForexFunds era una de las empresas más grandes que existían y terminó desapareciendo. Por motivos evidentes no tenemos acceso a su página web, pero podemos utilizar Wayback Machine. Wayback Machine es una especie de aplicación que te permite revisar páginas web desde medianos de los años 90. Pues recapitulando, podemos rescatar una web que publicó la propia empresa MyForexFunds, en la cual aseguraba que del 100% de traders que compran exámenes, únicamente el 10% son capaces de pasar la fase 1. ¿Cuántos traders pasan la fase 2? Pues el 24% de los traders que pasaron la fase 1. ¿Pero cuántos traders son capaces de retirar beneficios? Pues tan solo el 3% de los traders que han pasado la fase 2. Y esto es muy sencillo, es cuestión de hacer números. Vamos a poner el ejemplo de que hay 100 personas que se apuntan a exámenes para pasar cuentas de fondeo. Hemos visto que solo el 10% de estos 100 traders son capaces de superar la fase 1, así que vamos a multiplicar 100 por 0,1 y nos va a salir que 10 traders pasan esa fase número 1. Perfecto, de estos 10 traders, el 24% pasa a la fase 2. Así que vamos a multiplicar 10 por 0,24 y nos sale que 2,4 traders son capaces de pasar esta fase número 2. Y de estos 2,4 traders que son capaces de pasar la fase número 2, únicamente el 3% son capaces de retirar beneficios. Así que vamos a multiplicar 2,4 por 0,03 y tenemos un total de 0,072. Esto nos está indicando que de 100 traders que pasan o intentan comprar una cuenta de fondeo para poder hacer trading con cuentas de fondeo, 0,072 están retirando beneficios. Y podrías decir, oye Alex, sí, esto ocurría en MyForexFunds por X, por Y o por Z, pero estoy 100% seguro de que en otras empresas actuales o por ejemplo en FTMO, que es a día de hoy la empresa más importante, insisto, estamos en una fase muy inicial del vídeo, hablaremos de esto más adelante, podrías decir que en empresas mayores no ocurre lo mismo. Pues te voy a dejar un clip de una entrevista que hizo el CEO de FTMO. Okay, so we've spoken about the funded amount of traders. Do you know a figure of how many traders that actually fail the challenge? Yeah, absolutely. I can tell you this number. I'm going to speak about success rate, which I think better to speak in a positive way. Yeah. The success rate is around 8%. 8%. So 8%, so 92% of challenges are failed or repeats, or the free repeats. Interestingly enough, when there are crazy times, such as we have right now, the success rate is better than 8%. And when we have time where markets are super slow, no volatility, super boring stuff, then the success rate is lower than 8%. Yeah. Okay. That's very similar. Yo creo que los números hablan por sí solos. La mayor parte del beneficio de estas empresas de fondeo proviene del suspenso de los exámenes que intentan tantos y tantos traders de forma mensual. Y antes de pasar al siguiente apartado, donde hablaremos de las mejores empresas de fondeo,
quiero destacar que sí, también otra parte de los ingresos, más allá de marketing, etcétera, 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 proviene de copiar a mercado las operaciones de los mejores traders. Es decir, tú tienes un montón de traders, muy pocos son rentables, pero de esos que son rentables habrá algunos que son muy buenos traders y obtienen grandes beneficios. Pues es cierto, hay algunas empresas de fondeo que maquillan esos beneficios mensuales copiando a mercado, es decir, no en cuenta demo, sino a mercado, las operaciones, en términos generales ganadoras, de sus mejores traders. A día de hoy existen entre 3 y 5 empresas de fondeo principales, las empresas de fondeo más utilizadas por la mayoría de traders y que debido a la falta de regulación que veremos más adelante van yendo y viniendo. Hoy son unas, seguramente dentro de unos meses serán otras, hace unos meses había algunas iguales que ahora pero otras han desaparecido, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos viendo durante el vídeo. Pero hay 3, 4 o 5 que son más importantes o más seguras y confiables que las demás. Yo personalmente abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace de la que yo considero que es la mejor a día de hoy. Es mi link de referidos, pero evidentemente no hay ningún tipo de promoción ni de publicidad. Me da literalmente igual si clicas, si no clicas, si entras, si no entras, si quiebra o si no quiebra. Evidentemente prefiero que no quiebre. Puede que quiebre, evidentemente sí. Ahora lo veremos a continuación, pero yo te voy a dejar la que considero que a día de hoy es más segura y más eficiente. Entonces, independientemente de eso, aquí tenemos una pequeña tabla con algunas de las cuentas de fondeo más importantes. Tenemos FundedNext, tenemos FTMO, tenemos Funding Pips y tenemos Alpha Capital Group. Aquí salen diferentes elementos importantes que no te determinan cuál es la mejor exactamente, pero sí que sobreponen unas por encima de las otras numéricamente hablando. Por ejemplo, el objetivo de beneficios que tienes que conseguir en el momento en el cual pasas los exámenes. Hemos hablado de 2 fases, pues en FundedNext, por ejemplo, la primera fase es un 8% y la segunda fase es un 5%. En FTMO, la primera fase es un 10%, la segunda fase es un 5%, y así con todas las demás. También algo importante, que en este caso sí que es clave para poder elegir una buena cuenta de fondeo: la jurisdicción. ¿A qué país tienen que rendir cuentas? Todos los países tienen reglas, lo único que te interesa más una empresa de fondeo que resida en un paraíso fiscal o te interesa más una empresa de fondeo que resida en Estados Unidos. Pues bueno, ahí cada uno elige, ¿no? Lo que sí que te puedo decir al 100% es que hay 5 aspectos concretos que tienes que tener en cuenta a la hora de determinar cuál de estas empresas de fondeo es más importante. ¿Yo le haría caso a esta tabla que estás viendo? A medias. ¿En qué me fijaría yo? Primero, en la antigüedad. ¿Cuál de estas, o puedes hacer tu investigación propia, hay más, hay decenas y decenas y decenas, cualquier persona puede sacar su empresa de fondeo, pero bueno, ¿cuál de las que existe tiene más antigüedad? ¿Cuál de las que existe, punto número 2, lleva más tiempo pagando? Esto indica solvencia. Punto número 3, ¿cuál es más eficiente a la hora de atender al usuario? Un problema, una queja, una reclamación, una duda. Esto ocurre como en cualquier broker. Punto número 4, revisa lo que hemos comentado, que no residan en paraísos fiscales. Muy importante. Punto número 5, algo que puedes hacer es tener en cuenta también las opiniones de Trustpilot. Trustpilot está muy bien para contrastar opiniones y ver experiencias de otras personas. Revisa que no sean opiniones fake o mentiras, es simplemente hacer un poquito más de investigación. Ten en cuenta lo que te he dicho, ninguna empresa de fondeo es 100% de fiar, ninguna es seguro que vaya a perdurar para siempre, es literalmente como en las criptomonedas. Bitcoin es la criptomoneda que parece ser más segura, más fiable, más conservadora. Sin embargo, Bitcoin se va a cero de un día para otro y no tienes ningún sitio donde acogerte. La empresa más antigua de todas es FTMO. Hemos visto anteriormente a su CEO decir que el 92% de traders que intentan pasar sus exámenes fracasan y pierden el dinero. Pero sería una analogía respecto a Bitcoin. Bitcoin se puede ir a cero y desaparecer, FTMO puede quebrar sin ningún problema. Evidentemente es menos probable que quiebre FTMO a que quiebre una que hace 4 meses que está en el mercado. Sin embargo, no hay ninguna
invencible. Recuerda eso, no hay regulación que ampare esas cuentas de fondeo. Abajo, como te he dicho, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo, te voy a dejar mi link de referido respecto a la que yo creo que es la mejor, sin ningún tipo de intención ni interés en que cliques, que te gusta bien y que no también, me da literalmente igual porque no es una promo y es un poco lo que yo recomendaría, pero cuidado, no significa, como he dicho, que pueda sobrevivir y que vaya a perdurar para siempre. ¿Y por qué ninguna es de fiar? Pues porque, como he dicho ya varias veces, no hay una regulación concreta que ampare y resguarde el bienestar de los inversores y los traders, al menos a día de hoy. Y si alguna empresa es incapaz de pagar a los traders rentables, ya sea porque incrementa el número de personas que se fondean, ya sea porque incrementa exponencialmente el beneficio de los traders rentables, ya sea porque cada vez hay menos personas que están intentando pasar exámenes y que con lo cual pierden dinero, por el motivo que sea, si dejan de poder generar esos ingresos, no van a poder pagar a los traders rentables. Si no pueden pagar a los traders rentables es porque se han quedado sin dinero, y si se quedan sin dinero, quiebran. Esto es algo que ya ha pasado con muchísimas empresas, como por ejemplo True Forex Funds. Puedes ver el mensajito que te dejan en su página web actual, como por ejemplo la tan famosa en su momento 5RF. Lo mismo, el mismo mensajito. O, por ejemplo, MyForex Funds, la hemos visto anteriormente en el ejemplo en Wayback Machine, quien ya directamente ni te pone mensaje en su página web. Sabiendo ya cómo funcionan las cuentas de fondeo y el negocio que hay detrás de las mismas, te voy a explicar qué tienes que tener en cuenta para pasar exámenes de cuentas de fondeo. Primero de todo, me gustaría hacer un disclaimer. Esto no es un vídeo mágico que vas a poder ver un momento y ya empezar a ganar dinero y a vivir del trading gracias a las cuentas de fondeo. Esto van a ser recomendaciones, tips y consejos que te doy para que puedas afrontar tu trayectoria y tu carrera como trader de la mejor forma posible. El paso número 1 es que entiendas que el negocio eres tú. Si tú ganas dinero, ellos pierden. Si tú pierdes dinero, ellos ganan. Teniendo esto en cuenta, te van a intentar molestar de todas las formas posibles. Luego hablaremos de las normas y limitaciones que tienes a la hora de hacer trading, pero la primera o el primer intento de molestia va a ser a través de los planes. Anteriormente eran muy sencillos, había 1 o 2 planes distintos y pues tenías unas reglas concretas, más o menos fáciles, más o menos complejas o complicadas, pero era muy sencillo. Hoy en día hay de todo. Tienes plan estelar, plan estelar lite, plan evaluación, express, que esto es pagar y ya obtienes directamente la cuenta de fondeo. Es decir, hay muchos planes y dentro de cada plan puedes elegir un paso o 2 pasos. ¿Qué significa un paso? Que únicamente vas a tener que obtener 10% de beneficios. ¿Qué significa 2 pasos? Significa que vas a tener una fase 1 y vas a tener una fase 2. Venimos hablando de esto durante todo el vídeo. Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible, yo te recomiendo que no te compliques demasiado y que seas lo más eficiente y efectivo. Express es poder obtener una cuenta de fondeo directamente, con ciertas limitaciones y ciertos puntos que van aparte. Vamos a focalizarnos en las fases y dentro de las fases yo te recomiendo que hagas una fase 1 y luego una fase 2, con lo cual vamos a quitar de aquí lo de un step y vamos a irnos directamente a 2 steps. Ten en cuenta que lo mismo que comente con esto es lo que puedes aplicar a un step y es lo que puedes aplicar a Stellar Lite, Evaluation, etcétera, etcétera. Entonces, vas a poder elegir lo primero, cuál es el tamaño de cuenta que quieres. Ahora mismo, a día de hoy, hay desde $6.000 hasta $200.000. Esto significa que en el momento en el cual tú pases, en este caso, las 2 fases, vas a obtener una cuenta demo por un total de o 6.000, o 15, o 25, 50, 100 o $200.000. Si bajas un poco más, vas a ver que tienes una pestaña de obtener plan. ¿Qué significa obtener plan? Obtener plan es lo que vas a tener que pagar para empezar esos exámenes. Si tú pagas $59, vas a pasar a hacer este examen de aquí y si pasas el examen vas a poder obtener esta cuenta de aquí.
Obvio, en la medida en la que vas incrementando el tamaño final de esa cuenta demo, pues tienes que pagar más dinero, eso es evidente. Si nos focalizamos ya en los exámenes como tal, aquí tenéis las rentabilidades que tenéis que obtener en cada una de las fases, aquí tenéis la pérdida máxima que podéis obtener al día, 5%, si perdéis un 6% o un 5,1% en un día, suspendéis el examen. Aquí tenéis la pérdida máxima global, un 10%, si tenéis una pérdida del 10,1% en distintos días, cada día perdéis un 2%, por ejemplo, en 6 días os vais a la calle y perdéis el examen. ¿Perder el examen qué significa? Perder el examen significa que has pagado $59, por ejemplo, y tienes que volver a pagar 59 para poder volver a empezar desde cero. Y luego, pues, tienes otros datos interesantes, como por ejemplo la negociación mínima, cuántos días tienes que operar. No puede ser que tengas la suerte de hacer un 8% en un día y ya pasas la fase. No, tienes que operar 5 días distintos. El porcentaje de reparto de beneficios, 95%, si puedes operar noticias y también cuándo te va a llegar la primera recompensa. Esto es el paso número 1. Entender, como digo, que tú eres el producto y que las complicaciones van a entrar desde el minuto 1. No habrás empezado a realizar los exámenes, a hacer trading para obtener tu cuenta de fondeo y ya vas a tener complicaciones que residen en liar de alguna forma lo máximo posible el hecho de que decidas qué plan, qué examen, cuántos pasos y cuántos beneficios. Una vez ya has elegido el plan, vamos a por el paso número 2, que va a ser el de linkear un broker a esa cuenta para empezar a hacer trading. Los brokers que tienes disponibles van a ir en función de los brokers con los cuales trabaje esa empresa de fondeo. Así que pueden variar bastante, desde por ejemplo MetaTrader, MatchTrader, Ctrader, TradeLocker, etcétera, etcétera. Pero probablemente vas a tener que abrirte una cuenta y empezar a utilizar un broker que aún no has utilizado, ¿ok? Lo que significa que no solo vas a tener que adaptarte a unas condiciones de trading distintas, porque te ponen ciertas limitaciones, sino que también vas a tener que adaptarte de alguna forma a un broker nuevo. Y dependiendo de la experiencia que tengas, puede ser un mero trámite o puede ser algo más complejo. Dicho esto, si vamos a lo más básico, lo más probable es que tengas que pasar un examen en 2 fases. En la primera fase un 8% de beneficio, en la segunda fase un 5% de beneficio. Vas a tener que operar 5 días distintos, una pérdida máxima diaria del 5% y una pérdida máxima global del 10%. Esto va a ser a grandes rasgos, con lo cual tienes que prepararte, y este ya va a ser el paso número 3, para estos parámetros específicos. Esto significa que nuevamente es muy probable que tengas que amoldarte y ajustarte en otro campo, en este caso en la estrategia de trading, porque vas a tener que ajustarla a estos requisitos. No es habitual tener unos requisitos tan específicos. Una estrategia de trading que, por ejemplo, opera con un 1% de riesgo por trade y opera un promedio de 2 trades a la semana, como es mi caso, va a tener que ajustarse. Seguramente vas a tener que incrementar el riesgo y probablemente vas a tener que ser más agresivo a la hora de ejecutar trades. Pero, como puedes ver, vuelves a tener que amoldarte a unas normas específicas. Lo hemos visto con las normas, lo hemos visto con el broker y con la estrategia ocurre exactamente lo mismo. Y hay muchas más limitaciones. Si tu estrategia, por ejemplo, opera altcoins o criptomonedas, seguramente vas a tener que cambiar de activo, porque hay muy pocas criptomonedas disponibles para operar. Si tu estrategia no tiene en cuenta las noticias o opera noticias, muy probablemente vas a tener grandes dificultades, porque la mayoría de empresas no permiten operar noticias, o al menos no lo permiten una vez ya has pasado los exámenes. Previo a pasar los exámenes no ponen tantas complicaciones porque les da más igual. Ahora bien, en el momento en el cual ya has pasado el examen, ahí sí que hay limitaciones de noticias y cada vez son mayores. ¿Por qué? Porque son conscientes que en las noticias, del mismo modo que puedes tener muy buena suerte y ganar mucho dinero, puedes tener muy mala suerte y perder mucho dinero. Pero si ganas mucho dinero, esto les afecta a ellas y tienen que pagarte más. Con lo cual, dependiendo de cuáles sean las normas, características y condiciones de tu estrategia de trading actual,
vas a tener que adaptarlas. En definitiva, dentro de este paso número 3, el de encontrar una estrategia de trading rentable para pasar cuentas de fondeo, hay muchos matices a tener en cuenta. Pero habiendo comentado ya los más importantes, vamos a ir directamente a la siguiente sección, en la cual voy a explicar estrategias de trading concretas para poder pasar cuentas de fondeo. Viendo todas las limitaciones que ofrecen las cuentas de fondeo a la hora de poder pasar sus exámenes, yo ya de entrada te recomiendo que tu estrategia de trading la enfoques en 2 direcciones distintas que voy a desarrollar muy rápidamente. La dirección número 1 es muy sencilla y se trata de operar day trading o scalping en divisas. ¿Por qué? Primero, day trading o scalping son los 2 estilos de trading más rápidos, más eficientes. Entrar y salir rápido, no te complicas con spreads, no te complicas con tener que mantener operaciones abiertas en 2 días distintos, no te complicas con noticias, no te complicas con nada. Y es cierto que el scalping es muy volátil y complejo de asimilar si estás empezando, no nos vamos a engañar, y el day trading te permite ese equilibrio perfecto entre swing trading y scalping. Pues el day trading estaría aquí en medio. Así que lo principal es que elijas entre una estrategia de day trading o una estrategia de scalping. Y luego divisas. ¿Por qué divisas? Divisas, como siempre comento, primero es el mercado más regulado o de los mercados más regulados, junto al de acciones, índices y demás. Que sea el mercado más regulado genera que, segundo, haya menos manipulación. Si hay más regulaciones, hay menos manipulación. Que haya menos manipulación provoca un paso número 3, y es que haya más personas haciendo trading allí, porque les van a tomar menos el pelo. Que haya más personas provoca que 4 haya más volumen. Incrementa ese volumen, por motivos evidentes. Y punto número 5, si hay más volumen, incrementa la liquidez. Y el trading con liquidez es mucho más sencillo. Con lo cual, en divisas no solo tienes y encuentras el mercado perfecto para hacer trading debido a estos 5 elementos, sino que también son los activos que más ofrecen las cuentas de fondeo. Si tú quieres operar en criptomonedas, encontrarás 5, si va muy bien esa cuenta de fondeo o ese broker que te permiten. Si tú quieres operar Forex, es decir, divisas, vas a encontrar 20 o 30 o 40 pares diferentes, con lo cual es lo óptimo. En segundo lugar, te recomiendo que te centres en un aspecto principal, y es en el siguiente: proteger el capital. Es decir, no vas a pasar los exámenes de cuentas de fondeo por intentar ganar más, sino que los vas a pasar por proteger lo que tienes lo antes posible y a partir de entonces ver qué es lo que puedes ganar. Esto no lo sabrás, pero como mínimo intenta no perder. El hecho de no perder te va, primero, a dar más tranquilidad, segundo, confianza, tercero, a perderle el miedo, que esto es un poco, pues, consecuencia de los 2 primeros, a perderle el miedo al trade o a operar. Y cuarto, te va a dar la opción a ganar, si te focalizas en no perder. Si tú te focalizas solo en obtener la mayor rentabilidad posible, ¿qué va a ocurrir? Que sí, que vas a poder ganar mucho dinero. Hemos visto muchas estrategias de trading con esos ratios de 1.10, 1.20, 1.15, 1.8, 1.7, grandes ratios de rentabilidad-riesgo, pero del mismo modo que lo puedes ganar, lo puedes perder. Y es cierto, si pierdes dentro de un ratio de 1.7, solo pierdes un 1, dependiendo evidentemente de cuánto porcentaje de riesgo metas por posición. Pero bueno, vamos a poner que es el 1%. Da igual, vas a perder el 1%. Pero dentro de esos grandes ratios de posible rentabilidad positiva, ¿cuántas operaciones hay que llevar a cabo para llevarte ese 7%? ¿15? ¿15 operaciones y 13 de esas 15 van a ser pérdidas, una va a ser ganancia y una va a ser un break-even? Si pierdes 13, te vas a casa. Con lo cual, lo más importante es proteger el capital. En cuanto a estrategias de trading concretas, ¿hay algunas que sean mejores que otras? Yo creo que hay estrategias de trading que están pensadas específicamente para intentar sacar cuentas de fondeo lo antes posible, pero luego tienen carencias. Y es que, sí, igual te sacas la cuenta de fondeo teniendo poco conocimiento antes que el resto. Pero ¿cuánto tiempo te dura esa cuenta de fondeo? Recuerda que el 0,072% de personas que son capaces de pasar las 2 fases de cuenta de fondeo retiran dinero.
No es que sea menos de un 1%, es que es menos de un 0,10%, porque es un 0,072. Con lo cual, sí, podrás pasar la cuenta de fondeo, pero luego la vas a perder. Es decir, no creo que haya que buscar una modalidad o una forma de operar específica, como por ejemplo ahora está tan de moda el Smart Money, ahora hablaremos de ello, pero sí que creo que tienes que buscar una estrategia de trading o una filosofía de trading que se ajuste a los dos parámetros que hemos comentado anteriormente. Entonces, antes de tratar la filosofía de trading que yo recomiendo seguir para pasar cuentas de fondeo y antes de compartir una hoja Excel de gestión del riesgo avanzada, voy a comentar un par de temas referentes al Smart Money. El Smart Money se ha instaurado como la nueva forma o el santo grial o la metodología mágica para ser rentable haciendo trading e incluso para pasar cuentas de fondeo de forma sencilla. Yo no digo ni mucho menos que no funcione, todo lo contrario. Conozco a muchos traders que son rentables haciendo trading con Smart Money, pero como lo son también haciendo trading con RSI, con cruce de medias móviles, haciendo trading después de impulsos y pullbacks, haciendo trading en tendencia, haciendo trading a contratendencia, swing trading, day trading, más o menos scalping, opciones. Hay tantas formas de ser rentable haciendo trading que la realidad es que no destacaría una por encima de otra. Sí que hay alguna que funciona mejor para pasar cuentas de fondeo, ahora hablaremos de ella, y Smart Money es una buena forma, pero simplemente quiero hacer un pequeño disclaimer referente a ello. Cuando hay tantas personas que han gastado dinero o tanto dinero intentando ser rentables haciendo trading y no han sido capaces de ello, siempre van a estar saliendo constantemente nuevos santos griales o nuevos métodos mágicos que se postularán como la solución definitiva para que esas personas que no han sido capaces de ser rentables encuentren un nuevo método. Pero esas personas no se dan cuenta que anteriormente ya les habían vendido un nuevo método, y anteriormente, y lo seguirán haciendo. Con lo cual, ¿hay una forma milagrosa que sea mejor que otra para hacer trading? Yo creo que no. Cada uno tiene que adaptar la forma de hacer trading a su forma de ser. Sin embargo, sí que hay conceptos que son útiles y que son más sencillos a la hora de pasar cuentas de fondeo. El Smart Money, es cierto, es un método o una forma que ajusta o tiene esos ajustes técnicos y cortoplacistas, que además se opera en general y sobre todo en divisas, que hacen más factible el poder pasar cuentas de fondeo. ¿Significa esto que el Smart Money es la mejor forma para pasar cuentas de fondeo? La respuesta es no, ni para pasar cuentas de fondeo ni para hacer trading, simplemente por la complejidad en muchos momentos que alberga estos conceptos de Smart Money. Y te voy a explicar muy sencillamente y en pocas palabras qué es lo que busca el Smart Money y cuál es, en mi opinión, la mejor forma de poder pasar cuentas de fondeo. El Smart Money lo que intenta y lo que busca es giros y cambios de tendencia, buscando estructuras muy concretas donde se rompen máximos y mínimos anteriores y pullbacks hasta los mismos, buscando en estas zonas imbalances o vacíos de liquidez que les permiten a través de entradas límite, stop loss ajustados y take profits con un rentabilidad riesgo muy elevado, generar grandes beneficios. Esto significa que a simple vista el Smart Money puede parecer como la forma perfecta para pasar cuentas de fondeo, pero la realidad es que estos rentabilidades riesgo tan elevados los hemos comentado anteriormente. Del mismo modo que sí son muy factibles para poder ganar mucho dinero, también son muy factibles para poder perderlo, porque esto de aquí, esta pérdida, solo o en términos generales será un 1%. Ahora hablaremos de gestión del riesgo avanzada. Pero para conseguir este 7%, ¿cuántos 1% vas a tener que perder? Recuerda que solo puedes perder un 5% diario o un 10% del total de la cuenta. No estás operando con tu capital, tienes limitaciones. Con lo cual, el Smart Money se postula y se vende como ese método mágico, pero simplemente es una forma, como cualquier otra, interesante de poder hacer trading. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo que nos focalicemos en los conceptos básicos del Smart Money, que si te das cuenta son cambios de tendencia, impulsos, pullbacks y continuaciones. Se basan en detectar estructuras de giro o estructuras en temporalidad pequeña para unirte a ese movimiento. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? ¿Por qué no aplicas conceptos
más amigables, más entendibles y más fáciles de aplicar luego a otras formas de hacer trading. El Smart Money es Smart Money y ya está. Pero si tú tienes en cuenta un ecosistema de elementos y utilizas soportes y resistencias, Fibonacci, teoría de Elliott, si utilizas también impulsos y pullbacks, si utilizas aceleración y desaceleración, si utilizas patrones técnicos, patrones de velas, alguna media móvil, si utilizas el volumen, si utilizas Fair Value Gaps, si utilizas diferentes elementos y los compaginas, no solo entiendes mejor la naturaleza de lo que está ocurriendo en el mercado, sino que el hecho de haber aplicado Fair Value Gaps te va a permitir, si quieres, irte al Smart Money. El hecho de haber aplicado medias móviles te va a permitir, si quieres, irte a operar cruces de medias móviles o cualquier otro indicador. El hecho de operar, qué sé yo, teoría de Elliott te va a permitir exprimir la teoría de Elliott para otras formas de hacer trading. Es decir, no se trata de tenerlo en cuenta todo, no, ni mucho menos. ¿Qué se trata? Se trata de utilizar todo este ecosistema de herramientas que tiene el análisis técnico, determinar la dirección de una temporalidad grande, que puede ser, si quieres operar en swing trading, una temporalidad mensual, en day trading una diaria y en scalping una horaria. Y una vez determinas la dirección de las próximas 2 o 3 velas de estas temporalidades grandes, aplicas conceptos referentes al impulso, el pullback y la continuación. Aplicas pullbacks hasta niveles de Fibonacci, como también en muchos campos de Smart Money se utiliza. Buscas Fair Value Gaps aquí y utilizas órdenes limit, como también se utilizan en el Smart Money. Operas movimientos tendenciales, vas a favor de la tendencia, vas en la dirección en la cual los traders están yendo. Utilizas conceptos que se han utilizado toda la vida y estructuras que se han utilizado toda la vida. No hay mucha diferencia entre los conceptos de impulso, pullback y continuación y los conceptos de Smart Money. No hay mucha. Simplemente en el Smart Money pues se utilizan nomenclaturas distintas y se utilizan algunos conceptos nuevos, entre comillas. Pero la esencia, la naturaleza es la misma. Es impulso, es pullback y es continuación. Evidentemente, en este vídeo no quiero desarrollar una estrategia de trading concreta y específica porque tienes decenas de estrategias de trading backtesteadas y comprobadas o por mí o por grandes traders que han sido rentables en el canal. Abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo las encontrarás. Cursos, tutoriales, formaciones, como digo, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin la necesidad de invertir tu dinero. Habiendo comentado ya la parte de estrategias, qué tipo de estrategia, qué mercado, qué activo, cuál es la filosofía de trading recomendable para pasar cuentas de fondeo, vamos a por el segundo aspecto que hemos comentado al inicio de este capítulo, y es la gestión del riesgo, la gestión monetaria, ya que es importante entender que las limitaciones de riesgo y de beneficio que nos imponen las cuentas y exámenes de fondeo tienen que servirnos de referencia para ajustar nosotros la gestión del riesgo que aplicamos en nuestras estrategias. Y para eso simplemente quería compartir este Excel de gestión del riesgo o gestión monetaria que consta de, por así decirlo, diferentes niveles, ¿no? Un nivel más bajo, uno medio y uno más avanzado o más alto, que repercute directamente en la filosofía de trading de cada persona. Vamos únicamente a tratar el más bajo, porque los demás son lo mismo y porque creo que ya es un riesgo importante para cualquier persona que parta de cero. Esto nos marca diferentes niveles, diferentes porcentajes de riesgo que aplicamos, diferentes rentabilidades riesgo y, finalmente, resultados. Vamos a ir punto por punto. Esto es 0,25%. Significa que del total de tu cuenta estás arriesgando el 0,25%. Esto significa que si tienes una cuenta de $1.000 vas a estar arriesgando 0,0025, $2,5. Simple. Fíjate que vamos incrementando el riesgo. Pasamos de $2,5 a $5, $5, 7,5 y poquito a poco vas a ir incrementando, vas a ir arriesgando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta llegar a arriesgar 3,5% de tu cuenta.
¿Qué significa esto de aquí? Pues bueno, simplemente se van estipulando ciertas rentabilidades riesgo y ciertos resultados. Si tú arriesgas 0,25% y te salta el stop loss, ¿qué te queda? Pues una pérdida de 0,25%. En cambio, si te toca el take profit con este rentabilidad riesgo, tienes un 0,30%. ¿Que el rentabilidad riesgo fuera de 1? Pues evidentemente es lo mismo. 0,25 de ganancia y 0,25 de pérdida. Es decir, es una tabla interactiva en la cual hay que ir ajustando las rentabilidades riesgo para que te indique cuánto puedes arriesgar, cuánto puedes no arriesgar y cuánto vas a perder o cuánto vas a ganar. Fíjate que hay un momento determinado en el cual estás dentro de una mala racha y tienes una pérdida del 4,50%. Pues si tú arriesgas un 1,50% de tu cuenta y tienes un rentabilidad riesgo de 2, si pierdes 4,5%, pues si tú tienes un riesgo de 2,25% y un rentabilidad riesgo de 2, puedes ponerte literalmente al 0% de pérdida. Si pierdes este trade, te vas a ir al menos 6,75. Ahora bien, si no lo pierdes y lo ganas, te pones directamente en un trade al 0% de pérdida. Vuelves a ir desde cero. Claro, si tú vas perdiendo y te pones al 4,50% abajo, luego es muy difícil que lo recuperes si sigues arriesgando un 1%, por ejemplo. Porque tienes que recuperar ese 4,5% y luego además generar ese beneficio. Igual estamos hablando de un 15% que tienes que obtener simplemente para pasar en la fase número 1. Entonces, estas tablas lo que te permiten es, en base al riesgo, que es moldeable, en base a la rentabilidad riesgo de los trades, que es ajustable, te indica la pérdida o la ganancia que vas a ir obteniendo en cada uno de los niveles. Y tú, pues aquí puedes jugar como quieras. Por ejemplo, vas aquí, lo pierdes, te vienes aquí, te vienes aquí, te vienes aquí y no vuelves a empezar hasta que no te pones a cero. Esto es una opción. Te puedes quedar aquí el tiempo que necesites hasta que obtengas una ganancia y luego te vas directamente aquí. O empiezas aquí, que ganas, te vienes aquí, que ganas, te vienes aquí, que ganas, te vienes aquí, que pierdes, te vienes aquí. Es decir, cada uno puede ir ajustándolo como quiera. Pero es importante entender que tenemos que estructurar y tenemos que ajustar nuestra gestión del riesgo a estrategias de trading concretas y a especificaciones determinadas que, pues por ejemplo, en este caso, los exámenes de cuentas de fondeo nos están imponiendo. Aquí la pregunta es evidente. ¿Se puede realmente vivir de cuentas de fondeo? La respuesta es que 100% sí que se puede vivir de cuentas de fondeo. Y antes de explicarte cómo retirar ganancias y tratar temas importantísimos sobre la fiscalidad, sobre cómo declarar los beneficios o pérdidas, quiero comentar un par de aspectos importantes relacionados con este sector. En el momento en el cual tú decides que vas a sacarte una cuenta de fondeo, tienes dos opciones. O tú utilizas a la cuenta de fondeo, o la cuenta de fondeo te utiliza a ti. Es decir, o te aprovechas de que en las cuentas de fondeo puedes operar con capital de otros, ya sean real o sean demo, da igual, porque a ti te llegan unos beneficios tangibles a tu cuenta, a tu banco, y utilizas eso en tu beneficio, o la cuenta de fondeo se va a aprovechar de ti y simplemente vas a ser un número más del 90 y pico largo por ciento de personas que intentan pasar una cuenta, la suspenden, intentan pasar otra, la suspenden, intentan pasar otra y la suspenden. Es decir, vas a ser un producto. Lo primero que tienes que hacer es ser rentable en un entorno tranquilo. Cuando tú vas a sacarte una cuenta de fondeo o cuando operas con cuentas de fondeo, tu estrés incrementa mucho. Si tú operas en demo, tu estrés es X. En el momento en el que tú operas en real, tu estrés es Y. ¿Por qué? Porque te estás jugando dinero. Pero en el momento en el cual tú operas en un examen de cuenta de fondeo o tú operas en una cuenta de fondeo ya pasada, tu estrés se multiplica. ¿Por qué? Porque tienes que sumar al estrés de hacer trading el hecho de las limitaciones de activo, las limitaciones de tamaño de posición, las limitaciones de ganancia, las limitaciones de pérdida, las limitaciones de todo. Con lo cual, la dificultad es mucho mayor. Si tú no has sido capaz de ser rentable haciendo trading en demo o en real con tu propio dinero, no vas a ser rentable haciendo trading en cuentas de fondeo. Es imposible. Y aquí podrías decir, oye Alex, pero si hay estrategias o hay formaciones o hay mentores o hay lo que sea
que me han permitido pasarme una cuenta de fondeo en 3 meses. Yo te diré, perfecto. Primero, como he dicho antes, hay estrategias y métodos que están diseñados para sacar cuentas de fondeo. Otra cosa es luego conservarlos. Segundo, ¿crees que en 3 meses puedes representar y asegurar que eres un trader rentable de verdad? Hay personas que están no 3, sino 6 o más meses teniendo una racha ganadora, una racha positiva, aprovechándose de condiciones de mercado favorables, teniendo incluso suerte. Pues lo mismo para bien como para mal. El hecho de que en 3 meses te saques una cuenta de fondeo no significa ni que la estrategia te permita mantener esa cuenta, ni que seas un trader rentable, ni muchísimo menos. Así que ten en cuenta que lo ideal es primero estar un año siendo rentable y luego lo que vas a poder hacer es utilizar ese conocimiento y características tuyas como trader para atacar las cuentas de fondeo. Pero primero necesitas haberte demostrado que eres rentable de verdad. Oh, es que un año es mucho. ¿Y qué? En cuanto a retiros, normalmente el primer retiro se puede realizar a partir de los 30 días. Sin embargo, hay empresas de fondeo que a los 15 días ya te lo permiten. Así que en el momento en el cual tú tienes saldo positivo, puedes solicitar ese retiro y, nuevamente, hay empresas que tardan 24 horas y empresas que tardan una semana en abonarte ese capital a tu cuenta bancaria. En cuanto a fiscalidad en cuentas de fondeo, fiscalidad en trading o directamente cómo declarar los beneficios o pérdidas en el trading, antes de entrar en materia quiero hacer un pequeño disclaimer. Yo no soy fiscalista, así que si tú quieres declarar algo o que te hagan un plan o conocer cuál es tu situación personal exacta, contrata a un fiscalista, habla con un gestor, habla con un experto. Dicho esto, yo no soy fiscalista, pero sí que llevo prácticamente 10 años en el trading y he contactado con muchas personas expertas y tengo unas nociones importantes de cómo realizar estos trámites. Trámites que, por cierto, son de este año y trámites que, por cierto, como mínimo en España funcionan así. Yo no sé si el año que viene van a seguir igual y yo no sé si fuera de España van a ser del mismo modo. Así que esto quería declararlo, nunca mejor dicho, antes de entrar en materia. En este caso tienes que diferenciar entre dos tesituras, trading y fondeo. Punto número 1, el dinero es tuyo y con lo cual tú estás obteniendo beneficios propios de tu actividad, inversión o como es el caso trading y con lo cual tienes que declarar las ganancias. En el caso del trading, el dinero es tuyo y no de otras personas, con lo cual se trata de un patrimonio propio a persona física. Tú tienes un capital y estás realizando ciertas actividades para intentar revalorizarlo, con lo cual tienes que declararlo. Esto significa que va sujeto al impuesto de ahorro, que como puedes comprobar se compone de los rendimientos del capital mobiliario más las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Que entre otras cosas, fíjate como más abajo indica que se incluyen intereses de cuentas corrientes y depósitos, rentabilidad por dividendos de acciones, resultados en fondos de inversión y también venta de acciones. Lo que significa que cambiando de web, esta ganancia patrimonial recibe la consideración de renta del ahorro y tributa bajo diferentes tramos, 19% para los primeros 6.000 euros de ganancia, 21% entre 6.000 y 50.000, 23% entre 50.000 y 200.000, 27% entre 200 y 300 y 28% para todas las rentas que excedan esta última cuantía. Es decir, si estás haciendo trading o invirtiendo con tu capital propio, que es lo que hacemos la mayoría, tenemos que declarar los beneficios bajo esos tramos impositivos que hemos comentado. Eso para este año y para personas residentes en España. Pero es que esto es referente al trading, al capital propio. Como te he dicho, tienes que tener en cuenta dos cosas. Y en segundo lugar van las cuentas de fondeo. En las cuentas de fondeo tú no partes de un capital inicial propio y a través de la inversión o el trading en cualquiera de sus formas y modalidades lo intentas hacer crecer. Tú en la cuenta de fondeo lo que estás haciendo es como de intermediario o lo que estás haciendo directamente es intentar hacer crecer el capital de otra persona, en este caso una empresa de fondeo. Pero como no es nuestro patrimonio, no va al mismo tipo impositivo que el impuesto del ahorro, sino que estamos sacando unos rendimientos propios de una actividad económica, con lo que va al tipo impositivo del IRPF, que literalmente sigue los mismos tramos que cuando tienes un salario,
Como puedes ver en pantalla, los tramos del IRPF para el 2024 han sido de ingresos hasta 12.450 euros, 19%, de 12.450 a 20.199, 24%, y así sucesivamente diferentes tramos impositivos en función de los ingresos que cada uno esté obteniendo. Es decir, lo que estás retirando de las cuentas de fondeo es literalmente como un salario y tiene que tributar de la misma forma que un salario. Y esto lo puedes ver perfectamente en los contratos que te hacen firmar las cuentas de fondeo cuando los pasas. Cada contrato es distinto, pero por ejemplo en este caso, en un contrato de Funding Pips, en el punto número 3 indica claramente que el cliente reconoce que la cuenta de cliente es una versión demo que no permite realizar operaciones reales mediante el trading de Forex en los mercados financieros. La compañía, luego, la propia empresa de fondeo, en este caso Funding Pips, decide qué actividades del trading de Forex se ejecutarán en el mercado financiero y cuáles no se van a ejecutar. Es decir, vuelvo a realizar otra aclaración. Tú estás operando en demo y es la propia empresa de fondeo la que va a determinar cuáles de esas operaciones las va a replicar en mercado real, que es justamente lo que hemos comentado al principio. Bueno, este vídeo lo voy a dejar por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del mismo encontrarás diferentes enlaces de interés. Primero, la empresa de fondeo que yo a día de hoy recomiendo, entendiendo todos los riesgos que ya hemos comentado. Y segundo, y como más importante, diferentes tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.